Del 12º precepto del arte de bien morir, el de la penitencia. Ahora se sigue, por su orden del sacramento de la penitencia, una de las más usuales y provechosas medicinas que dejó Cristo en su iglesia, que es el régimen ordinario de la buena vida y la disposición y precepto para tener buena muerte. Este utilísimo sacramento consta de 3 partes que son contrición de corazón, confesión de la palabra y satisfacción de obra. Pero todo el toque y acierto de este negocio consiste en que estas 3 cosas se hagan como deben, y por tanto veremos ahora brevemente cuál ha de ser la contrición, cuál la confesión y cuál la satisfacción, y alcanzar por él la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Empezando pues de la contrición, oigamos al profeta Joel, el cual nos la describe y amonesta en la forma siguiente: romped vuestros corazones y no vuestros vestidos. Era costumbre entre los hebreos, cuando querían dar muestras de mucho dolor y sentimiento, romper los vestidos con la fuerza de él, y el profeta les amonesta que no rompan los vestidos, porque eso importa poco delante de Dios, sino los corazones, que están patentes a sus ojos, y ve intuitivamente el dolor y sentimiento que tienen, que es lo que pide y desea. Y el profeta David, para significar esto mismo, no se contenta con que rasguen los corazones, sino que pide los quebranten y deshagan en polvo, y se humillen hasta el abismo. El corazón, dice, contrito y humillado, no le despreciará Dios. En que declaran estos santos profetas que la contrición pide un dolor entrañable de corazón y de haber ofendido a Dios, por ser quien es, y un vivo sentimiento y firme propósito de nunca más pecar, el cual, si es cual conveniente, siempre saca lágrimas y arranca suspiros de lo íntimo del pecho sin poderse contener. Conviene con esta doctrina la de los santos padres, los cuales hablan de la contrición con palabras tan encarecidas que declara bien su importancia y la grandeza de su virtud, porque lo primero, San Cipriano en el sermón que hizo de los que se habían caído en el pecado y se arrepentían de sus culpas, dice: al peso de las culpas han de ser las lágrimas, por haberlas cometido. A muchas culpas, muchas lágrimas. A herida penetrante, diligente y larga medicina. No sea más corta la penitencia que la culpa. Conviene orar con grande fuerza y eficacia, y pasar de llanto y sollozos los días, las noches y vigilias, gastando todo el tiempo en dolor de corazón y lágrimas, y de la misma cama de descanso sea de silicio y ceniza, para que ni durmiendo cese la penitencia. Hasta aquí, San Cipriano. Y Clemente Alejandrino llama a la penitencia bautismo de lágrimas, porque la verdadera ha de dar tantas que puedan servir de segundo bautismo y purificar el alma. San Gregorio Nacianceno solía decir: yo recibo con gusto a los penitentes que vienen derramando lágrimas, porque traen ejecutoria del entrañable dolor y verdadera contrición de sus pecados. Y Teodoro, en su epítome, da una buena doctrina a todos diciendo: los pecados se cometieron antes del bautismo, por medio de sus aguas se purifican, pero los que se han hecho después no se lavan con agua material, sino con la que destila el corazón por los ojos, de fervorosas lágrimas nacidas del fuego vivo del dolor y contrición de los pecados. Estas y otras muchas cosas semejantes nos dejaron los santos escritas de la contrición, la cual, como dije, consiste en un vivo y verdadero dolor de los pecados pasados, con propósito de la enmienda en lo porvenir. Pero el mayor dolor de todos es que muchos en este tiempo llegan a la confesión sin más dolor que si no se confesaran o no fuera necesario. Si llevan alguno, dan tan pocas muestras de él que es necesario adivinarle. Por lo cual, el que deseare hacer perfecta confesión y llevar verdadera contrición de sus pecados, tome mi consejo y antes de llegar a los pies del confesor,
llegue a los de Cristo crucificado, en lo secreto y retirado de su aposento, cierre la puerta sobre sí, y olvidando todos los otros negocios, por buenos que sean, atienda a este negocio para él más importante y de mayor utilidad. Piense despacio quién es Dios y a quién ha ofendido. Acuérdese de los beneficios que ha recibido de su mano, de los trabajos que le ha librado, y de los que padecen otros son beneficiosos propios suyos. Pongan delante de los ojos las penas del infierno, que merecen sus pecados, cuantos hay allá que no han cometido la mitad que él, y las treguas que el Señor le da esperando la penitencia, y la gloria que le tiene preparada cuando él está más olvidado de ella, y más encarnizado en sus vicios. ¿Qué diré de las mercedes que ha recibido de Cristo? Mire el escarpiado en una cruz, herido y derramando sangre por su amor. Entre en lo íntimo de aquel divino corazón y se hallará en el escrito en letras de oro, y que le está esperando con los brazos abiertos para recibirle amorosísimamente. Caree luego con tantos beneficios sus ofensas. Cargue el peso de la consideración de la correspondencia que debería tener y ha tenido a tan buen Dios y Señor, retornando ofensas por mercedes y pecados por beneficios, y rompa con la vehemencia del dolor y sentimiento en suspiros y sollozos, diciendo: Oh Jesús mío Jesucristo, que os ofrecisteis hostia a Dios en olor de suavidad por mis pecados, y yo ingrato no ceso de ofenderos. Mi crueldad es tan crecida que estando mi Jesús y Señor azotado con varas, coronado de espinas, enclavado en un madero para confeccionar la medicina de mis antiguos pecados, yo no ceso jamás de añadir nuevas ofensas. Mi Jesús clama desde la cruz, y yo para refrigerarle le voy a ofrecer la hiel y vinagre de mis pecados. Oh desconocido, ¿quién me dará a entender de cuánta gloria caí cuando me entregué a mis disgustos y me aparté de mi Dios? Yo era heredero del cielo y de la gloria celestial, sobre todo cuando se puede imaginar deleitosa y estimable, esclarecida y excelente, y la mayor que se puede ser, y por un breve deleite, o una ofensa contra mi prójimo, o una codicia desordenada la perdí. Y de hijo que era de Dios, me hice esclavo de Satanás, y me veo condenado. Y que sin treguas o intermisión me llevan a las penas eternas, porque el tiempo no para, la vida pasa como un viento, mi cuerpo flaco y deleznable se va corrompiendo cada día, y yo estoy cada hora a pique de caer en el infierno. ¡Ay, miserable de mí! Que por ventura, y mejor dijera por desdicha, pues es la mayor que me puede venir, mañana o esta noche, o antes de acabar esta plana, me he de ver ardiendo en aquellos calabozos eternos. Pero lo que sobre todo me atormenta es mi grande ingratitud para con tan buen Padre como Jesús, pues fue tan crecida que cuanto más me amaba, más le ofendía, y al paso que me hacía mercedes, yo multiplicaba contra él nuevas ofensas. Oh, mi Dios, ¿quién soy yo y quién sois vos para hacerme tantos beneficios y no cansaros de mis pecados? ¿Cuánto menos importará que estuviera en los infiernos que no haberos ofendido? ¿Cómo no se levantarán todas las criaturas contra mí, a vengar las ofensas hechas a su Criador? Vuestra piedad las detiene, y cuando yo merezco mayores penas, vos me hacéis mayores mercedes. Bendito seáis millares de veces por tan inefable amor, tan subida caridad y tan ciertos beneficios. Las alabanzas que os dan todas las criaturas, os doy yo, y me pesa, Señor, de haberos ofendido, y quisiera que se me partiera en millares de partes mi dolorido corazón. Este
Es el medio más presentáneo y eficaz para alcanzar la contrición de los pecados, del cual, si usares, no dudo que la alcanzarás del Señor, que tienes buenos ejemplos en David, el cual, habiendo pecado, entró en el interior de su corazón, contempló su culpa, arrepintiéndose de ella y alcanzó el perdón. Y en San Pedro, el cual se retiró de palacio a donde cayó en el pecado, y entrando penitente en lo secreto de su alma, salió justificado. Y María Magdalena también, que retirándose a lo interior de su conciencia y contemplando su fealdad y la bondad inmensa del Señor, lloró amargamente a sus pies, y mereció oír de su boca: tus pecados han sido perdonados, vete en paz. Lo mismo puedes esperar oír tú, si la imitares en el retiro, en la contemplación y contrición, que se alcance en la oración retirada y en la meditación de los beneficios divinos y en la ingrata correspondencia de los pecados. La segunda parte de que ha de constar este sacramento para su integridad es el de la confesión de los pecados, diciéndoles todos enteramente como los cometió, a los pies del confesor. Y es lastimosa cosa ver lo que pasa el día de hoy, no a uno, sino a muchos, que llegando a este saludabilísimo sacramento, no consiguen los frutos que comunica, porque no se confiesan como deben, ni se preparan con el examen que tienen obligación. Porque unos hay que se confiesan en general de sus culpas, sin descender a las particulares que han cometido, diciendo: acúsome de los juramentos, de las maldiciones, de las murmuraciones e iras que he tenido, de las ambiciones y faltas de reverencia a Dios, etcétera, a los cuales, si se les había de dar alguna absolución, había de ser en general. ¿Cuál es su confesión? Si bien ni aun ésta merecen por su mala confesión, pues ordinariamente confiesan los pecados que no hicieron, y callan los que han cometido. Otros confiesan los pecados, y callan las circunstancias que tienen obligación de confesar, que son las que mudan de especie, y hacen distinto pecado, como enseña el Concilio Tridentino, porque diferente pecado es herir a un clérigo que a un lego, y violar a una religiosa que a una seglar, y una casada que a una soltera, etcétera, pues multiplican especies de pecados que se deben manifestar en la confesión. Otros, con una ignorancia culpable o vencidos del empacho, confiesan los pecados exteriores y callan los interiores, como son los malos deseos y las deleitaciones morosas, como si no fueran pecados, clamando Cristo en el Evangelio y enseñando lo contrario por San Mateo, a donde dice: cualquiera que viere a una mujer con deseo lascivo, ya ha pecado en su corazón, porque del mismo jaez y gravedad son los deseos que las obras contra los preceptos de Dios. Y todos los que de esta manera se confiesan, diciendo unos pecados y callando otros, hace malas y sacrílegas confesiones, y en lugar de sacar fruto de ellas, sacan su condenación, por el nuevo pecado que cometen contra la integridad y reverencia de este santo sacramento. Cualquiera, pues, que determinare llegarse como conviene al sacramento de la penitencia, y deseare alcanzar el perdón de sus culpas y pecados, y la gracia y amistad de Dios en primer lugar, debe tomar tiempo conveniente para examinar su conciencia, y retirarse de negocios seculares y pensar muy despacio los pecados que ha hecho desde la última confesión. Y si fuere general de toda la vida o de muy largo tiempo, será bueno valerse de algún libro o confesionario que andan en las manos de todos, para examinarse por él, conforme le aconsejare su prudente y docto confesor. De tal ha de buscar el médico de su alma, advirtiendo que esta obligación a confesar todos los pecados mortales en número y en especie. Así, los interiores de pensamiento consentidos, como los exteriores ejecutados en la obra, y las omisiones como las comisiones contra los preceptos de Dios, y que no basta dolerse de ellos en su corazón, o confesarlos a Dios con muchas lágrimas, sino que debe decirlos claramente al confesor,
con verdadero dolor de haberlos cometido, y con ánimo preparado a obedecer y satisfacer por ellos a juicio del confesor. Resta la tercera parte de la confesión, que es la penitencia, o satisfacción que impone el confesor al penitente por sus pecados, de la cual hicieron más aprecio los padres antiguos que se hace comúnmente ahora, porque considerando cuánto más fácil es satisfacer en esta vida que en la otra, imponían a los penitentes tales penitencias así en la duración del tiempo como en la calidad de ellas, cuales juzgaban convenientes para su satisfacción, porque en cuanto al tiempo, por un pecado imponían penitencia de 7 años, y si las culpas eran más o más graves, de 14 y 20 y de 30, de manera que no pocas veces se pasaba la vida en penitencia. Y en cuanto a la calidad, les imponían ayunos, cilicios, vigilias, oraciones muy frecuentes. Vedábales entrar en los baños, montar a caballo, pasear en carrozas, asistir en fiestas o ir a casas de juego, de manera que todo era llanto, tristeza, luto y penitencia. Pongo un ejemplo para manifestar esta verdad. En el 10º Concilio Toledano se refiere que el obispo de Grava amancilló su honestidad una vez con una mujer, y tuvo tal arrepentimiento que por satisfacer a su pecado se encarceló de su voluntad, y estuvo 9 meses haciendo penitencia en aquel penoso lugar. A esta sazón se celebró en Toledo el concilio dicho, al cual escribió su culpa y la penitencia que por ella había hecho. Pero el concilio, mirando su gravedad, determinó que perseverase el resto de la vida en la misma penitencia, afirmando que se había con él mucho más blandamente que el rigor de las leyes permitía. Este linaje de rigor usaban los padres antiguos en las penitencias que imponían a los que se confesaban. Y hoy está nuestra tibieza, que una penitencia de ayunos a pan y agua algunos días, con los salmos penitenciales y letanías, dando alguna limosna se juzga muy rigurosa. Pero lo que acá nos perdonamos y dejamos de satisfacer vencidos del amor propio, Dios hará que satisfagamos en el purgatorio con rigurosísimas penas, tales que monte más una hora de ellas que acá 100 años de penitencia amarga, si no fuere que tuviéremos tan fervorosa y perfecta contrición y tan vivo dolor de los pecados, que alcanzase de Dios no solo el perdón de los pecados, sino también de las penas, por cuanto su misericordia y bondad es tan crecida, que cuando ve al pecador verdaderamente arrepentido, no se puede contener sin perdonarle, y hacerle 1000 mercedes, y echarle los brazos como al hijo pródigo reconocido y arrepentido, y darle beso de paz, y enjugarle las lágrimas, trocándoselas en gozo y en dulzura, sobre todo cuanto se puede decir.